Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas semanales. El día de hoy con nuestra ya la cápsula número 136, 136 semanas prácticamente ininterrumpidas, en donde hemos tocado temas sobre todo jurídicos, sociales y políticos que nos impactan, eh, que es de interés de todos y explicándolo de una manera de una manera fácil y asequible para todos, porque muchas veces la gente cree que los temas jurídicos o políticos o legislativos no nos afectan. Lo cierto es que sí, esas decisiones que se toman muchas veces en el ámbito gubernamental nos afectan positiva o negativamente, y por eso es que es imprescindible comentarlos a través de estos espacios, como es el espacio de Cultura Jurídica Televisión, que bueno, hemos estado creciendo muy lentamente pero poco a poco en nuestros distintos canales para difundir precisamente la cultura jurídica. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar varios temas. Voy a dejar al final las preguntas que se han ido acumulando durante las semanas de nuestro público, porque las hemos tenido ahí como que atoradas, no las habíamos comentado, pero decidí empezar esta cápsula con un tema muy importante, un tema que ha generado cierta polémica y que bueno, es un tema delicado, que es el tema de la decisión legislativa, la reforma, en el sentido de si la Guardia Nacional pasa a manos de la Sedena y se conserva a los militares en tareas de seguridad pública. De hecho, este tema ya se ha comentado ya varias décadas. Ha habido incluso algunas opiniones contradictorias, pero este tema se gestó, si ustedes recuerdan, en la administración de Vicente Fox, que fue cuando ya se planteó el que el ejército tomara las riendas de la seguridad pública a nivel nacional. Ahora bien, todos sabemos que la labor de los militares del mando castrense en México y en la mayor parte de los países es la seguridad interna, preservar la soberanía, la territorialidad del país eh, frente a algún tipo de agresión extranjera, algún conflicto que provenga del extranjero. Ese es básicamente para lo que se crea el ejército y la disciplina militar. Y recordemos que cuando pues, no hay guerra, pues permanecen acuartelados y hay varios programas, por ejemplo el de desastres naturales, que siempre por lo regular está al mando del ejército. Pero obviamente el ejército no debiera de tener actividades de policía, actividades de seguridad pública, porque ese no es su objetivo, su misión no es esa. Pero desafortunadamente ya desde el año 2000 y poquito después, 2003, 2004, ¿por qué se tomó esa decisión, esa política gubernamental? Incluso yo me atrevería a llamar política criminal. Pues porque desafortunadamente la policía municipal, la policía estatal, las policías de los estados estaban muy rebasadas, eh, tanto en poder de fuego como también la corrupción interna en esos cuerpos de policía pues es muy alta, la colusión del crimen común y organizado, y la Policía Federal era insuficiente en esos tiempos y actualmente para poder afrontar temas como el combate al crimen organizado, al narcotráfico, pues a los grandes criminales que siguen azotando en el país. Esa fue la razón por la cual se decidió ya hace 2 décadas, si no es que un poquito más, de que los militares tomaran las riendas de la seguridad pública, que sabemos que no es su finalidad. Aquí ha habido temas y posiciones contradictorias en ese tiempo, incluso
por ahí vi un un programa de Rubén Luengas que hacen un análisis muy puntual de, de este tema, en donde en aquella época los gobiernos que eran emanados del PAN decían o se oponían a la militarización o militarismo, que ahí también hay confusión, ya lo hemos aclarado, eh, y se oponían a ello. Y ahora que está el gobierno actual, se toma la decisión, pareciera un poco contradictoria, porque lo que sucedía era que pues se planteara que el ejército no debiera estar en las calles y se tomara la seguridad pública o el mando de seguridad pública, cuerpos civiles, como es en el caso de la Policía Federal ya extinta, o de la Guardia Nacional en esta administración, que realmente se retomó de la Constitución, y lo que se quiere hacer es que pase directamente al mando castrense, a manos de la CENIE, y que haya un candado constitucional para que esa Guardia Nacional permanezca como el cuerpo de policía a nivel nacional. Quizá aquí el punto medular es que, uno, jurídicamente sabemos que no es una contradicción, pero bueno, la Corte validó, en cierta manera, ha validado el que el ejército esté en tareas de seguridad pública a nivel nacional, pero aquí la cuestión sería plantearnos para qué el gobierno federal quiere al ejército en las calles, implantarse un régimen militar, que bueno, yo hasta ahorita no veo esa posibilidad, o bien que debido a que las policías municipales, estatales, como dice aquí el doctor Javier, a quien le mando un saludo, pues las policías sí se han profesionalizado, pero esto ha sido insuficiente porque tienen problemas graves como la misma corrupción al interior de las policías, y además cada 3 y cada 6 años, pues cada gobierno plantea sus políticas en materia policial, y esto ha sido insuficiente porque además de no tener la infraestructura para afrontar el crimen, pues lo que se ve es que por décadas las policías no han crecido en cuanto a sus planes a mediano y largo plazo para el combate al crimen, ¿no? Por eso es que se decidió que tomaran las calles el ejército. Y les decía que la otra postura es que tener al ejército en las calles para hacer labores de combate al crimen, labores de inteligencia militar, y sobre todo, pues que los que quedan más desprotegidos en esto, pues es el ciudadano común y corriente, ¿no? Porque incluso ayer yo lo comentaba con un colega, de que a la corte o a los legisladores se les hace muy fácil hacer su show en el Congreso, pero pues ellos no sufren en carne propia los temas de inseguridad pública que a diario sufre eh, el ciudadano común y corriente, ¿no? Pues ellos tienen guaruras, ellos tienen protección, ellos no sufren de cerca los problemas, ¿no? Si el ejército se va a las calles para violar garantías y violar los derechos ciudadanos, finalmente nos va a afectar a nosotros. Si los militares salen a la calle para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, pues finalmente nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay dos posturas encontradas, pero realmente quien está en medio, quienes sufren en carne propia estos temas, pues es el ciudadano común y corriente, ¿no? Y ya lo habíamos comentado en otras cápsulas de que ahorita la mayor parte de los críticos de que se conserve hasta el 2028 al ejército en las calles y que la Guardia